preguntas para... No sé si han escuchado el término burnout parental. Viene relacionado con las vacaciones que parten para gran parte de los chilenos, parten entre esta semana y la otra. Para conversar de eso estamos con Luis Pino. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Luis es psicólogo social y director de la Escuela de Psicología de la Universidad de las Américas. Cuéntanos esta burnout parental, ¿qué es? Es una derivación de un concepto de una amplia gama de cadena de sintomatología asociada al estrés y asociado a la ansiedad, ¿ya? Por tanto, quiere decir que es exclusivamente en un contexto de una situación familiar producto de las demandas propias de la familia, sobre todo asociada a la crianza, es decir, esos padres o madres que son altamente respondientes, lo cual es positivo, ¿sí? Pierden el límite de las respuestas que dan y a partir de estas respuestas, en definitiva, ¿sí? Ellos comienzan a tener una sobrecarga en su demanda y comienzan a experimentar una serie de pensamientos, ideas, conductas incluso fisiológicas, etcétera. Ya, y esto se acentúa con los niños en la casa que tienen el estrés de con quién se quedan, porque buena parte de los papás y las mamás trabajan y no toda la gente tiene nana, al contrario, muy poca gente tiene nana. ¿Y qué hacen los niños? Si se entretienen o no se entretienen, vienen toda una serie de desafíos que quitan tiempo y cabeza, ¿no? Claro, exactamente. Es muy importante distinguir que todos los síntomas que a veces las personas sentimos, a veces la causa es invisible. Por ejemplo, justamente esta temática de si entretenemos o no a los niños en las vacaciones, ya justamente existe también una forma de evaluar la crianza que si tus hijos están felices, entendido esto en estados alegres o ovoides, ¿sí? Maníacos como yo expreso caricaturescamente, ya quiere decir que efectivamente lo están pasando bien. ¿Ya? Y se dejan de lado una serie de emociones que culturalmente son vistas como negativas, como por ejemplo la monotonía, el aburrimiento, el deseo de no hacer nada, son vistos como negativos, ¿ya? Por lo tanto, los padres necesitan, para que no parezca este signo de mal padre, ¿sí? Comienzan a elaborar un aparataje de entretención, ya sea directo o indirecto, a propósito de que muchos trabajan, ¿sí? Y a partir de esto los niños pierden la sensibilidad. Además, necesitamos cada vez más estrategias de intervención asociadas al hedonismo, al placer, a la alegría, a la felicidad, a la entretención, ¿ya? Pero al mismo tiempo descuidamos que tienen que aprender de una serie de otras emociones que culturalmente son vistas como negativas, como por ejemplo el aburrimiento, y ese es un problema grande también. Oye, sí, el aburrimiento es un tema, porque viene ahora contaminado y contagiado por el tema de los dispositivos electrónicos, entonces es como chantarle el teléfono si hay, el iPad si hay en una casa, en muchas casas no hay, porque antes era la tele el lugar donde uno se refugiaba para entretenerse, pero ahora están todos estos dispositivos y el control parental es bajo cuando los padres obviamente que no están en la casa. Claro, o sea, una cosa es el control parental y otra cosa además es la alternativa que nosotros utilizamos para disminuir esta sensación de aburrimiento que se expresa en quejas, en estrés y todo eso, porque los niños no están habituados al aburrimiento y es vivido como una emoción negativa, pero es una emoción positiva, porque el aburrimiento significa un detenerse para pensar en la creatividad, para pensar, por ejemplo, en innovación, para buscar otras estrategias en donde uno pueda entretenerse o sentir placer o agrado. Entonces ahí surge las pantallas como una buena alternativa, cuando digo buena alternativa, porque es automático el resultado. Tú entregas la pantalla a un niño, un adolescente o a un adulto en definitiva, ¿sí? Y va a comenzar a disminuir esta sensación de malestar producto del aburrimiento, que es positivo, insisto, y lo que va a generar en definitiva es que es una adicción al mismo tiempo. Pero también hay que agregar algunos elementos. No todos los padres y madres crían con otra persona. Ya lo ideal es que críen con otras personas para distribuir las responsabilidades. Pero cuando un padre o una madre, por sobre todo una madre, está criando sola y tiene todo el día la demanda de sus hijos o hijos, sí, una buena estrategia que es funcional e inmediata es entregar una pantalla. Entonces, ahí hay una paradoja, ¿no? Una paradoja cultural de lo que es el deber desde mi punto de vista de mi disciplina y lo que ocurre realmente. Ahora, el cacho grande, en todo caso, es con quién dejar a los niños cuando sobre todo en hogares donde padre y madre trabaja o donde son monoparentales, madre sola que trabaja y el niño, estoy pensando en un niño 8, 9, 10, 6, 7, ¿con quién se queda? Pues es un estrés súper fuerte. Claro, entonces tenemos todo lo anterior y tenemos esta nueva demanda que
frente a las vacaciones yo tengo que continuar trabajando, ¿sí? Y tengo que comenzar a pensar cómo distribuir este tiempo que muchas veces en la mayoría de las chilenas que crían no tienen a otras personas. En Latinoamérica es recurrente que los abuelos se dediquen a la crianza, pero cada vez más ocurre eso menos por distintas razones, ya para no perder el foco. Y en definitiva eso implica una gran carga de estrés objetiva. Pero es además interesante, es cuando tú tienes que tener tomar esa decisión y también prevé ello, que es lo propio del estrés. Es decir, tú tienes una situación proyectada, una expectativa que en diciembre, que en enero o cuando terminen las clases prontamente de los menores, sí, van a quedar en la casa solos y no tienes cómo resolver ese problema. Hay organizaciones que resuelven ese problema, que tienen escuelas de verano, que permiten, por ejemplo, 1 o 2 veces a la semana, o incluso muchas veces son más flexibles y pueden ir con los niños al trabajo, lo cual también enriquece el vínculo, enriquece, por ejemplo, la estructura organizacional, el clima laboral, o también el teletrabajo, que ayuda mucho en estas circunstancias. Entonces, hay alternativas, pero siempre son insuficientes para un contexto de muchas madres que crían solas. Te agrego que además buena parte de la gente ahora vive en departamentos que no son grandes, que no tienen patio, unas terrazas chicas, porque antes buena parte de la gente vivía en casa y por último se podía jugar en el patio a la pelota. Claro, y eso nos deja, volvemos a la idea inicial, ¿no? Esta idea de que las pantallas suplen una serie de condiciones humanas propias del 2023 o propias del siglo XXI, en donde no vamos a alcanzar a evolucionar con las pantallas, sí, para poder que sea un aporte sustantivo en nuestras vidas, porque en definitiva es una herramienta más y esa herramienta lo que hace complementa la vida del ser humano, pero las pantallas evolucionan más rápido de lo que evolucionan nuestra habilidad, nuestra conducta y nuestras condiciones. Claro, y ahí en una situación de hacinamiento surgen otras sintomatologías u otras problemáticas propias de eso. Entonces se acentúa el aburrimiento. Hay estudios bastante antiguos pero que se han rehecho que en las personas en condiciones de hacinamiento, incluso aumento de temperatura, a propósito como se nos viene este verano, sí aumentan las condiciones de irritabilidad. Y las personas no decimos andamos irritables como caricatura y como entre comillas, ¿ya? Sino que las personas conductualmente se vinculan de otra forma y que podría estar asociado a una emoción que está asociada a la irritabilidad, pero en definitiva la persona tiene menos capacidad de concentrar, menos disposición, por ejemplo, a cooperar, menos disposición, por ejemplo, a realizar actividades que cotidianamente hacía, o simplemente en las relaciones interpersonales tiene dificultades, por ejemplo, para el acuerdo, para consensuar, para dialogar, que es lo propio de los seres humanos, pero esto es debido, por ejemplo, a situaciones propias del hacinamiento y los pocos metros cuadrados que necesitamos los seres humanos para poder movilizarnos, ¿ya? Y por eso digo la idea evolutiva, es decir, nosotros podemos efectivamente vivir en un espacio muy pequeño, pero eso requiere un proceso evolutivo. Nosotros necesitamos espacio, necesitamos acudir a las áreas verdes, necesitamos ubicarnos en el espacio público para que sea un espacio de encuentro, de entretención, etcétera. Entonces ahí hay un desafío grande. Oye Luis, te agradezco mucho esta conversación, que estés muy bien. Muchas gracias, que estés bien. Chao. Actualidad mucho más allá de la contingencia. Estás en Cuatro Cabezas. La información al modo de 13C Radio. ¿Y sabías que la startup chilena Autofax, la plataforma de informes y